Hoy estamos en la semana 8. La semana 8 vamos a ver trigonometría, pero vamos a hacerlo con saberes previos. Porque sé que los videos los están viendo niños de segundo, tercero o cuarto. Entonces, necesito empezar para trigonometría desde cero. ¿Ya? Vamos a recordar. Primero la palabra trigonometría. ¿Qué cosa es? ¿Qué es trigonometría? ¿No? Trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y las longitudes de los lados, ¿no? que originan un triángulo. Bien, y también, ¿de dónde proviene la palabra trigonometría? ¿De dónde proviene? Bueno, viene de las palabras griegas. Las palabras griegas, metrón, que significa medida, y trígonos, que significa triángulo. En otras palabras, trigonometría significa el estudio de las medidas de los ángulos. Y mayormente utilizamos el símbolo alfa. ¿A dónde va el símbolo alfa? Mayormente va en los ángulos. Ustedes saben muy bien qué cosa es esto, una circunferencia. Una cosa es circunferencia y la otra es círculo, ahí mismo. El círculo es lo que está dentro, la circunferencia es lo que encierra, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la circunferencia. ¿Cuántos grados tiene? 360 grados. Todo esto se llama circunferencia, ¿ya? Y se ha partido en 4 partes, o se ha dividido, entonces cada uno va a valer ¿cuánto? 90, 90, 90, que da 360. Muy bien, entonces, pero hay algo importante. Si estoy colocando coordenadas vertical y horizontal, significa que el ángulo que ha formado aquí, acá y acá y acá valen 90 grados. Si lo multiplicamos por 4, lo mismo me da. Esto es muy importante porque vamos a tratar trigonometría, mayormente se trabaja con triángulos rectángulos. Aquí quiero llegar, ¿ya? Muy bien, entonces recuerden acá, la horizontal se llama abscisa y la vertical se llama ordenada, que se le reconoce por la letra Y y la abscisa por la letra X. La pregunta es, ¿cuántos triángulos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La pregunta es, si voy a hablar de triángulos rectángulos, ¿serán triángulos rectángulos? ¿Cómo reconocer que un triángulo es rectángulo? Bueno, me dirán, porque está muy bonito, está bien. No. Un triángulo rectángulo, aquí ninguno es. Pero si le coloco ahí, entonces será triángulo, ahora sí, sombreado o achurado. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Aquí recién voy a trabajar, ahora, el de acá. Entonces, si hago esto, se convierte en triángulo rectángulo. Si hago acá, aquí digo que esto vale 90 grados, se convierte en triángulo rectángulo. Por lo tanto, para que sea triángulo rectángulo, por favor, tiene que tener este ángulo. Caso contrario, a ver, acá también. Ya, entonces, perdón, acá. Y también tenemos acá. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Ahí se convierte en triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene 2 coordenadas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, ya le hemos dicho acá, que este de acá se llama vertical y horizontal. Vamos a colocarle. Esta es una vertical y el de acá es la horizontal. Muy bien, ahora observen ahí, este es el eje de las X, pero ¿qué nombre le vamos a colocar? A la horizontal también se le llama cateto. Observen, cateto, como estamos en la horizontal, le colocamos X. El de acá también se llama cateto. Y como está en la vertical, le llamamos Y. Por favor, esta línea inclinada, que es como una escalera, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Ahí está, hipotenusa. Muy bien, aquí tenemos entonces. Ahora, acá, ¿dónde reconozco los catetos, profesor? ¿Y por qué no es este el cateto? Muy buena pregunta. Entonces, depende de dónde voy a trabajar, por ejemplo, el ángulo alfa. Niñas, recuerden que tenemos un ángulo
el lado opuesto es el vertical, el lado adyacente es el horizontal. Entonces, aquí tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo tengo acá, en el ángulo de 90 grados, ahí van a aparecer, miren que hay tres lados, ¿eh? ¿Dónde coloco? ¿Puedo colocar el cateto acá? Miren nada más, en el ángulo de 90 grados, de aquí parten los dos catetos. Cateto 1 y cateto 2. Solo ve el ángulo de 90 grados y de aquí parten los dos catetos. Por lo tanto, acá tenemos catetos y catetos. Entonces, el que sobra el tercer lado, ¿cómo se llamaría? Hipotenusa. Hipotenusa. Si este es el ángulo de 90 grados, entonces los dos serán catetos. Profesor, ¿pero qué cateto? ¿Y o X? No, aquí no hay porque no tiene una verticalidad como el resto. Simplemente son catetos y el de acá valdrá hipotenusa. El vertical ya sabemos que es la Y. Yo le coloco Y. La horizontal, X. Y la hipotenusa, por ser de H, le colocamos H, la primera letra, ¿sí? La hoja número 1. Bien, entonces luego esto viene para ejercicio, ¿ya? Viene para ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Niñas, lo que vamos a encontrar aquí, ¿qué es lo que queremos lograr? Lo que queremos llegar es las funciones trigonométricas. Ahí queremos llegar. ¿Cómo encuentro la función? ¿De dónde sale seno, coseno? Recuerda que son 6. ¿De dónde sale? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que voy a utilizar aquí? Aquí voy a utilizar solamente, necesito los ángulos de 30, 60, que se le llama ángulos de 30, 60, 45, 90, 15, hay bastantes ángulos, se le llaman triángulos notables. Es decir, no necesitan explicación, ya sus valores están definidos. Bien, entonces, como ven aquí, nosotros ya analizamos de dónde aparecen los catetos. La circunferencia, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, sus lados, miren cómo se ubican, y si está bien ordenado, hay una vertical, una horizontal, uno es Y y el otro es X y la hipotenusa H. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Aquí voy a necesitar para desarrollar el teorema de Pitágoras. Pero también va a haber momentos en que va a haber una división y el problema que en esa división va a haber un momento en que en el denominador va a salir una raíz. Y en matemática no se permite que en el denominador haya una raíz. Aplicamos un nuevo tema llamado racionalización, que los de primero o segundo año ya lo recuerdan. Y los de quinto simplemente vamos a hacerlo recordar. Entonces, esta es la primera parte acerca de dónde salen los catetos y dónde sale la hipotenusa. Vamos a desarrollar la hoja 2. Bien, en la hoja número 1 han quedado 12 triángulos en blanco. Por esta razón. Pero primero, ¿qué necesito para desarrollar trigonometría? Necesito el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Y lo voy a explicar rápidamente. Recuerden, hipotenusa, cateto, ¿de dónde sale? Miren el ángulo, por favor, miren el ángulo. Vamos a colocarle un ángulo ahí. Niñas, si este es el ángulo, el lado que está opuesto a este ángulo viene a ser cateto opuesto. Como su nombre lo dice, cateto opuesto. Y el que está cerca será cateto X o también cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el otro sí es hipotenusa. Muy bien, entonces, cateto opuesto Y, le pongo Y para quitar la palabra cateto. Cateto adyacente X, la hipotenusa con H. Antes de empezar acá, miren, tengo un triángulo, el que lo dejé libre. ¿Qué pasaría si en estos momentos el ángulo A que está abajo en la horizontal, ahora el A va a aparecer por acá? Me dicen trabaje con este ángulo. Cuando me dicen que trabaje con un ángulo que no está en la base, ya saben que estos dos son catetos porque sale del ángulo de 90 grados. La pregunta es, ¿quién es el adyacente y quién es el opuesto? Cuando el ángulo está trabajando acá, el adyacente es el que está cerca.
y el que está opuesto es el lado. Ese es el opuesto. Entonces, ¿qué veo acá? ¿Cuál es su lado lejano? Acá. Entonces, este ya no es adyacente, sino es cateto opuesto. Ahora, el que está cerca, ¿quién será? Cateto adyacente. ¿Ven? Bien, ahora sí. ¿Cómo se aplica el teorema de Pitágoras? Esto ya se conoce, ¿no? Hay una fórmula que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, pero también al cuadrado. Y aquí está. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a los dos catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Muy bien, por ejemplo, nos quitamos de acá, nos agregamos acá. Entonces tenemos aquí la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, pero al cuadrado. Cateto al cuadrado. Un ejemplo, me dicen que este vale 3 y este vale 4. Me dicen, halla la hipotenusa. Para eso se aplica el teorema de Pitágoras. X, ¿cuánto vale X? 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale Y el opuesto? 4 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, aquí me da 9. Ojo, cuando está al cuadrado pasa al segundo miembro como raíz. Ahora sí, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Raíz, 9 más 16, 25. La raíz de 25 ya saben que es 5. Bien, seguimos en la hoja número 2. Ahora vamos a llevar racionalización. Recuerden, en trigonometría muchos utilizan la racionalización. Por eso me doy la paciencia de sacarlo aparte como un temita. Miren, racionalización. Bueno, ¿qué es racionalización? Miren, uno desarrolla un trabajo, uno está desarrollando un problema y de repente terminas con esta expresión. A ver, termino con esta expresión. Hemos desarrollado, hemos caminado y nos da 1 sobre raíz de 2 y decimos, terminé. No, la matemática no acepta. No acepta que en el denominador termine con raíz. No. Entonces, ¿aparece quién? La matemática no se estanca, Aparece la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Nada más es eliminar el radical que se encuentra abajo, en el denominador. Pero tiene su proceso. Vamos a ver, hay 3 casos de racionalización. Por el momento vamos a ver la más sencilla, ya son 3 casos, pero la primera es esta de acá, nada más. Cuando la raíz es única. En este caso, ¿cómo nosotros eliminamos esta raíz? No vayan a borrar la raíz y se acabó. No, tiene su paso. Multiplicamos numerador y denominador, arriba y abajo, pero miren ustedes, ¿qué raíz es esta? Cuadrada, ¿no? ¿Qué raíz? Raíz de 2. Esa misma la vamos a escribir en el numerador y en el denominador. Miren acá, un medio es igual. Voy a escribir el mismo y lo voy a multiplicar por el mismo, arriba y abajo, numerador y denominador. Tiene una razón matemática. Cuando yo lo elimino, no afecta. Al eliminar no queda nada y no afecta. Esa es la intención, pero modifican en la operación. Observen, un medio es igual. Ahora sí, ya saben que cuando es producto va en forma horizontal. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Multiplicación, ¿no? Por el elemento neutro de la multiplicación. Toda cantidad multiplicada por 1, raíz de 2. Aquí hay una multiplicación, hay 2 veces. Como son iguales y tienen el mismo índice, se escribe una sola. ¿Cuántos 2 hay? 2 elevado a la 2. Aquí se va y se va. Arriba quedó, bueno, un medio es igual, raíz de 2 quedó acá. Y se va y me queda el denominador 2. ¿Qué ha pasado, profesor? Pero hay raíz. La matemática te acepta que en el numerador sí quede raíz. Lo que no acepta es que hay en el denominador. Entonces, observa, empezó como raíz de 2, se ha hecho un proceso matemático sencillo y ya no hay la raíz. Quedó como raíz de 2. Otro ejemplo, rapidito. Por ejemplo número 2, racionalizar. 1 sobre raíz de 3, lo mismo, ¿no? Escribimos el mismo y a esta operación le vamos a multiplicar, ¿qué cosa? El mismo denominador. Perdón, acá falta, ahí está, el mismo denominador. Comenzamos, 1 sobre raíz de 3 es igual. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Por si acaso, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. La raíz de 4 también es 2. Es lo mismo, ¿ya?
Aquí, 2 veces 3 al cuadrado, se elimina, porque se eliminan los índices y el exponente porque son iguales y me quedó la operación. Y si no, 3 por 3, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Es lo mismo. Bien, ahora nos vamos a la hoja número 3. ¿Sí? En la hoja número 3, ahora sí vamos a entrar a las razones RT, razones trigonométricas en los triángulos rectángulos, ¿no? En los triángulos rectángulos. Observen, apréndanlo ya. ¿Cuántas razones hay? Razones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 funciones con las que siempre vamos a trabajar. 6 funciones trigonométricas. Recordemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Pero a la hora de empezar a trabajarlo no lo escribimos. Lo vemos como abreviatura. Ahí como abreviatura. Observe, el seno se escribe sen. El coseno, cos. La tangente, bueno, ya depende, ¿no? Tan o si no, TG. La cotangente también, COT o también CT. Y la secante, sec. Y la cosecante también pueden decir cosec o CSC. Entonces, estas son las abreviaturas. Pero si no tienen un ángulo a la derecha, no tienen valor. Por eso, le colocamos un ángulo. Un A, un B o un alfa. ¿Ya? Por ejemplo, el seno, si le coloco seno del ángulo A, ahora ya lo entiendo. Se trata de un ángulo, de una función, de una razón con un ángulo A, o con un ángulo B, o con un ángulo alfa. El coseno lo mismo, y recuerden, si voy a trabajar las 6 funciones, se trabajan con el mismo ángulo. ¿Ya? La tangente, tangente A, B o alfa. Y así vemos nosotros que a cada razón trigonométrica le tenemos que colocar un ángulo. Depende del ángulo que ustedes deseen. ¿De dónde salen estas razones trigonométricas? ¿Se acuerdan que estamos seno, coseno, tangente? ¿De dónde salen? Miren el título. ¿Qué dice aquí? Razones. La palabra razón está acá. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es una fracción. Una fracción es una división. Una división es un cociente. Eso es. Una razón trigonométrica es una fracción. Y vamos a ver acá. La pregunta es, en los senos, las funciones, ¿por qué aparece que cateto puesto sobre hipotenusa? Observen aquí. Esta es el ángulo. La función seno viene a ser el cociente o la división entre el cateto opuesto. Miren que estoy trabajando aquí. Si estoy trabajando en este ángulo, acá está el opuesto. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la función seno. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno. La función coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es la división de los dos. Miren acá. Es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ustedes dirán, pero profesor, hay que terminar el de abajo. Miren, observen. Solo apréndanse los 3, nada más. Función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es la división de los dos catetos. Primero es el opuesto y luego debajo viene el adyacente. El cateto, vamos a terminarlo aquí, el opuesto sobre el adyacente. Aquí está. Profesor, y ahora el resto es invertido, pero son en pareja. Recuerden, la tangente, su compañero, es la cotangente. La tangente es lo inverso de la cotangente. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Lo invertimos. El denominador, cateto adyacente, va en el numerador y el cateto opuesto va en el denominador. ¿Ven que no hay necesidad de aprenderlo? Solo los 3. Luego, el coseno, su compañero es la secante, también opuesto. Acá arriba en el numerador va la hipotenusa y en el denominador va el cateto adyacente. Por eso le dejé en su hoja en blanco. Y luego la cosecante, su compañero de la cosecante es la función seno. Entonces también
hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ven, niñas? Entonces, ¿qué vemos acá? Solo apréndanse seno, coseno, tangente. El resto es al revés, invertido. Bueno, esto es lo que yo hago cada vez que quiero acordarme de estas funciones. Miren, buscan el ángulo y lo trabajo yo con flechitas, ¿ya? Por ejemplo, una pequeña estrategia de la cual yo logré. Miren, mirando el ángulo, seno. Ahí está la función seno. Coseno, coseno. Y la tangente. Observen dónde va la flechita, ¿eh? Seno termina, es decir, empieza aquí y se va para acá. Seno, coseno. Y ahora tangente. Profesor, pero ¿y si el ángulo es arriba? No hay ningún problema. Observen. Seno. Seno. Coseno. Coseno. Y el adyacente, ahí está el adyacente. Perdón, la tangente, ¿no? La tangente. Ahí está. Entonces, esta es una pequeña estrategia que nunca se olvida. No crean que esto me lo sé de memoria. No, me acuerdo de lo que aprendí, lo que hice y sobre eso lo aplico. Seno, coseno y tangente. Si estoy en el ángulo superior, seno, coseno y tangente. Al revés, ¿no? Tangente. Entonces, esto es cómo aprender las razones trigonométricas y de dónde han salido estas funciones. La hoja número 4. Vamos a ver la hoja número 4. Bien, ahorita me detengo, antes de empezar con los problemas, ¿de dónde salen los ángulos de 30 grados, 45, 60? Que son los más comunes, hay varios, pero lo más común es 30, 45, 60. La pregunta es, profesor, ¿y de dónde salen esos ángulos? Salen de la figurita que aprendieron en primaria. Miren, ¿qué figura es este? Cuando tiene los mismos lados, la misma medida. ¿Cómo se llama? Cuadrado. Cuadrado. Bien, a este cuadrado, recuerden que los cuadrados tienen una propiedad especial. ¿Cuál es esa propiedad especial? Que sus ángulos miden ¿cuánto? 90 grados. Esa es una de las características, ¿eh? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tracemos una diagonal a este cuadrado. Aquí está, ya le tracé la diagonal. Ya le tracé la diagonal. Ahora, a esta diagonal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar por acá, ¿ya? Voy a trabajar con este de acá, nada más, ¿ya? Entonces, miren, ahora observen ustedes. Este lado tiene la misma medida, la misma medida, la misma medida. Por lo tanto, este lado tiene la misma medida de acá. ¿Qué está apareciendo? ¿Por qué hay 45 grados? Si es 90. Porque la diagonal tiene la característica de dividir en dos partes iguales. Entonces, si todo es 90, una partecita es 45. De aquí es donde sale el ángulo de 45 grados, ¿ya? Pero vamos a desarrollar, a ver. Quiero hallar la diagonal. Pregunto, ¿se aplica teorema de Pitágoras o no? ¿Se aplica teorema de Pitágoras? Sí, se aplica teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un triángulo rectángulo. Aquí aparece el triángulo rectángulo de 45 grados. La diagonal es la suma de los dos catetos al cuadrado. La diagonal al cuadrado es la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Seguimos, la diagonal es una suma. Cuando es una suma, se une. Tiene la misma variable y el mismo exponente. La misma variable y el mismo exponente. ¿Qué hacemos? 1 más 1, 2 veces elevado al cuadrado. Ahora, este está al cuadrado. ¿Cómo aparece? Como una raíz. Entonces, aquí ¿qué vemos? Lo separo. Cuando es producto, puedo separarlos. Miren, he separado n al cuadrado y a la 2 a raíz cuadrada de 2. ¿Estamos bien? Ahora sí, miren aquí. Se va el número 2, se va con el índice, me queda solito, y la raíz de 2 que le coloco acá. Entonces, la diagonal vale lado raíz de 2. Bueno, estoy haciendo esto solamente para ubicarme, porque esto lo vamos a ver en el desarrollo. Ahora sí, ya se ubicaron de dónde sale 45 grados, de un cuadrado. Profesor, ¿y de dónde sale 30 y de dónde sale 60? Este es un triángulo, pero especial. Ese triángulo se llama equilátero. Característica de un triángulo equilátero.
Ya saben ustedes, teorema número 1, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿cuánto vale? 180 grados. Y si es equilátero, ojo, es especial porque tiene los mismos lados y los mismos ángulos iguales, el equilátero significa que los tres ángulos son iguales, tienen la misma medida. Por lo tanto, 60, 60, 60. Bien, entonces recuerden, a este vale 60. Ahora le vamos a trazar una altura. La altura no divide, pero sí, en este caso, como es especial, la altura que estoy trazando, ¿cuánto vale? Lado, lado y lado. La misma medida, por lo tanto, si aquí hay un lado y lo estoy partiendo por la mitad, un medio de ese lado, L sobre 2. Entonces, si este vale 60, ¿cuánto va a valer el de acá? 90, más 90 aquí, porque es una altura, ángulo de 90 grados, ahí están los 180 grados. Muy bien, entonces, como ya hemos aprendido a hallar seno, coseno, ya saben que es una fracción, el coseno, aquí estoy, voy a coger aquí, el coseno de 60 grados. ¿Cuál es la relación del coseno? Cateto opuesto, ¿se acuerdan? Seno, coseno, L sobre 2 sobre L. Pero como no tiene nada, le coloco 1. Y ahora, producto de extremos, producto de medios. L por 1 sobre 2L. ¿Qué pasa aquí? Se va a los lados porque es producto y me queda un medio. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en la siguiente hoja. Así que ya saben ustedes, 30 grados, 45 y 60, ya saben de dónde sale. Una estrategia de cómo nunca, pero nunca se van a olvidar ustedes de las funciones trigonométricas con sus valores. Imagínense, las razones de 30 grados, seno que tiene su valor, coseno que tiene su valor, tangente, wow, ahora me voy a 45 grados, todos tienen valores diferentes, me voy a 60 grados, me voy a 15 grados, me voy a 53 grados, todos tienen valores diferentes. La pregunta es, ¿cómo me lo puedo aprender? Pues hay una pequeña estrategia que bueno, yo lo he diseñado hace tiempo y es bueno que dárselo a conocer a ustedes. Por ejemplo, observen, he puesto los valores de 30 grados. Le he colocado para que ustedes miren. No digan, profesor, pero ¿cómo sale? No. Quiero de todas las 6 funciones, díganme cuál es la más fácil que se pueden aprender de memoria. Así. De 30 grados, ¿cuál es la función más facilito? Ustedes dirán, profesor, el que vale un medio, más facilito. Muy bien, ese es el más sencillo. Entonces, de aquí en adelante, en su mente, seno de 30 grados es un medio. Dibujen un triángulo en su mente. Yo ya lo dibujé acá. Coloco 30 grados, hago el triángulo, coloco aquí el ángulo de 30 grados y recuerdo que este es el opuesto, que este es el adyacente y este es la hipotenusa. ¿Qué debo más recordar? ¿Qué debo más recordar del seno de 30 grados? ¿Qué debo recordar? El seno de 30 grados o de cualquier ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. Opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. Este señor, el que está arriba, ¿quién es? El opuesto. ¿Dónde está? Aquí. El de abajo es la hipotenusa. ¿Dónde va? En la hipotenusa. Nada más. Ahora miren. En su mente tuvieron seno de 30 grados. 1 sobre 2. Listo. 1 más 2, 3. Y le colocan raíz. Nada más. Ya tienen los 3 valores. Ya están los 3 valores. Pero, ¿qué tienen que recordar? El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, raíz de 3, adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Aquí está, ¿ven? Seno, un medio. ¿Recuerdan las flechitas? Seno, coseno, raíz de 3 sobre 2. Tangente, 1 sobre raíz de 3. Pero ¿qué hemos aprendido? Racionalización. Ya saben que el número, la raíz de 3 sube y el 3 se queda solito. 1 sobre raíz de 3, raíz de 3 sobre 3. Tangente, ahora sí, ya tengo los 3. ¿Qué hacemos ahora? Lo invertimos. Tangente con cotangente, secante con secante. Ojo, cuidadito. Trabajen la tangente no con la racionalización. Mucho cuidado, no con la racionalización, sino con el verdadero valor. Tangente, cotangente, raíz de 3 arriba y 1 abajo.
Y toda cantidad dividida entre 1, la misma cantidad. ¿Ven? Secante, que es el coseno. 2 raíz de 3 sobre 2, ahora es 2 sobre raíz de 3. ¿Qué ven acá? Racionalización. El 2, la raíz que queda, y el de acá que se convierte en 3 solitos. Y el otro que es al revés, 2 sobre 1, que es 2. 45 grados. Ahora observen, niñas, observen, para todos, niños y niñas. ¿Cuál es lo más facilito que pueden aprenderse? Acá están los resultados. ¿Cuál es el más facilito? El 1. ¿Y quién es el 1? La tangente de 45. Con este me quedo. ¿Ven? El resto olvídense, no, ni se acuerden del resto. Ah, el seno de 30 grados 1/2. ¡Wow! Ya encuentro mis valores. El de 45 grados. Ah, la tangente de 45 es 1. ¿De dónde sale 1? 1 sobre 1. ¿Y qué cosa es la tangente? Tienen que aprenderse la razón de la tangente. ¿Cuál es la tangente? La división de los dos catetos, empezando por el opuesto sobre el adyacente. Y como es 1 sobre 1, le coloco 1 sobre 1. 1 más 1, 2, y le colocan raíz de 2. Bueno, esto sale con el teorema de Pitágoras, por si acaso, ¿ah? Pero más rápido, 1 más 1, 2, y le colocan raíz de 2. ¿Estamos bien? ¿Ya tengo los 3 valores? Sí. Ahora, seno. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, ya saben ustedes, racionalización, raíz de 2 sobre 2. Seno, coseno, 1 sobre raíz de 2, raíz de 2 sobre 2. Tangente, división de catetos, 1 sobre 1, que viene a ser 1. Ahora sí, tengo los 3, el resto ya no miro ahí, sino lo invierto. Ya tenemos cómo aprender las razones trigonométricas de 30 sin necesidad de aprenderme todas las formas. Ahora sí, hemos aprendido la estrategia de cómo encontrar de 30 grados, de 45, ahora de 60. Lo mismo, el mismo recorrido. A ver, aquí están las funciones. Búsquenme el más facilito. ¿Cuál sería el más facilito que se te puede grabar en tu mente? ¿Qué veo? 1/2. Ah, caramba, con este me quedo. 1/2 porque el resto es un montón de entrevero de valores. Ah, 1/2. Hago mi triángulo de 60 grados. El coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan? Cateto adyacente sobre, aquí está el adyacente, sobre la hipotenusa. 1 más 2, 3. Y le colocan raíz. Ya tengo los 3 valores, suficiente. Una vez que tengo los 3 valores, comienzo. Mi flechita, seno, raíz de 3 sobre 2. Coseno, 1 sobre 2. Tangente, raíz de 3 sobre 1. Y raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. El resto que hacemos, invertimos, pero invertimos de acá, no de los resultados, lo invertimos. Así que la tangente, su compañero es el de acá, raíz de 3 sobre 1, ya recuerdan, racionalización, ahí está. El coseno con la secante, 1 sobre 2, 2 sobre 1, que es 2. Y el otro, el seno, que es con la cosecante, raíz de 3 sobre 2, 2 sobre raíz de 3, sube acá y acá se queda como numerito, 2 raíz de 3 sobre 3. Muy bien, niñas. En su hoja, ¿qué hemos encontrado? En su hoja, ustedes les he dado un cuadrito para que lo llenen, ya está listo para que lo llenen. En otras, les he dado, por ejemplo, el seno de un ángulo alfa, 7 sobre 8. Entonces, ustedes van a hacer el triángulo, ¿sí? Y le van a colocar seno, 7 sobre 8. Y listo. Encuentran el otro valor acá como raíz y llenan el cuadrito. Seno, coseno, todo lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces no hay nada. Muy bien, esta es la primera parte que le he denominado saberes previos. En el otro video ya desarrollamos los ejercicios o los problemas que nos dan el minero, el Estado. Bendiciones.